Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 118 del curso de geometría. Vamos a ver ahora la demostración de este teorema que propusimos al final de la primera parte de esta lección y que íbamos a hacer analíticamente, o sea, usando geometría analítica, álgebra, para demostrar o para analizar situaciones geométricas, que dice así: demuestre que las diagonales de un paralelogramo se bisecan. Y eso recuerda que quiere decir que se encuentran en sus puntos medios. Bueno, pues dice, bastará ver que el punto medio de las diagonales AC y BD es el mismo. Mire aquí. Este va a ser el diagrama que vamos a utilizar para demostrar ese teorema, ¿verdad? Tenemos un paralelogramo, ¿verdad?, que hemos localizado de esa manera. Una de las formas que analizamos en la lección anterior, que era conveniente para colocar un cuadrilátero, en particular un paralelogramo, para poder demostrar teoremas relacionados con paralelogramos más fácilmente. Y fíjense que lo que nos dicen es que las diagonales, en este caso fíjense que hay una diagonal que se llama la AC y otra que se llama la BD, ¿verdad?, se bisecan, o sea que se encuentran en su punto medio. Pues lo que tengo que hacer es ver que el punto medio de esta diagonal AC es el mismo punto medio de esta diagonal BD. Es el mismo, ¿verdad? Así que si es el mismo, el punto medio, ahí es que se encuentra. Ese punto está en las dos diagonales, ¿ok? Bueno, pues el punto medio de AC, ¿verdad?, aplicando la fórmula para buscar el punto medio de un segmento es, bueno, vamos a llamarlo m sub 1. Y recuerde que se buscaba, ¿verdad?, la fórmula para buscar el punto medio de un segmento es que usted suma las abscisas y las divide entre 2 y esa va a ser la abscisa del punto medio, y que suma las ordenadas y las divide entre 2 y esa va a ser la ordenada del punto medio. Así es que sería, si yo sumo las abscisas del punto A y del punto C, pues será A más, y la abscisa del punto C es B menos A, esa suma de esas abscisas entre 2. Y sumamos entonces las ordenadas de los puntos A y C, la del punto A que es 0, más la del punto C que es C, entre 2, ¿verdad? 0 más C entre 2. Si yo simplifico esta expresión que nos ha quedado aquí, fíjense que el A y el negativo A se anulan, ¿verdad? Queda nada más que B sobre 2. Y si yo sumo 0 más C, da C sobre 2. Así que este sería el punto medio, m sub 1, del segmento AC. Ese es el punto medio del segmento AC. B sobre 2, C sobre 2. Vamos a buscar el punto medio entonces ahora de la otra diagonal, que es la BD, ¿verdad?, usando otra vez la fórmula para buscar el punto medio de un segmento. Y vamos a llamar al punto medio de ese segmento BD m sub 2, pues sería la suma de sus abscisas, ¿verdad? La abscisa del punto B, que es B, más la abscisa del punto D, que es 0, B más 0, dividido entre 2. Y para buscar la ordenada del punto medio de ese segmento BD sería sumar la ordenada del punto B, que es 0, más la ordenada del punto D, que es C, 0 más C, y también dividido entre 2. Si yo sumo B más 0, eso es B, entre el 2, ¿verdad? Y si sumo 0 más C, eso es C, entre 2 también. Y fíjense que ese sería el punto medio entonces de el segmento o de la diagonal BD, ¿verdad? ¿Qué notamos entonces? Que efectivamente el punto medio del segmento AC, que lo habíamos llamado m sub 1, que es este, es igual al punto medio del segmento BD, que lo hemos llamado m2. Miren que son iguales, de que es el mismo. Así que efectivamente las diagonales AC y BD se intersecan en su punto medio, y eso significa que se bisecan, ¿verdad? Si usted cruza un segmento por su punto medio, lo está bisecando. Así que esta diagonal biseca a esta y esta diagonal biseca a esta, porque las dos se encuentran en el mismo punto, en el punto medio de ambas, en el mismo punto medio. Muy bien, vamos a ver este segundo teorema que dice que pruebe que el punto medio de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es equidistante de los tres ángulos de ese triángulo, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos el dibujo, ¿verdad? Hemos escogido la forma en que vimos cuando discutimos las formas convenientes de presentar triángulos, que en el caso de un triángulo rectángulo esta es la forma más conveniente de representarlo, ¿verdad? Usando el ángulo recto que está, que se forma entre los ejes de coordenadas, ¿verdad?, en el origen, como el ángulo recto del triángulo, y colocando, ¿verdad?, aquí la hipotenusa. Así que los vértices de ese triángulo rectángulo son el C, que es el ángulo recto, está en el origen, 0, 0. Este punto A, que tiene coordenada 0, porque está encima del eje de Y, es 0 la abscisa, y la ordenada la estamos llamando A minúscula. Y este punto B, que al estar en el eje de X, pues su ordenada es 0, y estamos llamando A subsisa, el número que está ahí en ese punto B,
de minúscula. Bien. Y yo quiero ver que si m es el punto medio de la hipotenusa, como dice el teorema, ¿verdad? Entonces, ese punto m hasta A, la distancia de m hasta A, es igual a la distancia de m hasta B, y va a ser igual también a la distancia de m hasta C. O sea que esos tres segmentos, el MA, el MB y el MC, los tres son congruentes. ¿Okay? Bueno, lo primero que vamos a ver es que está claro que como M es el punto medio de la hipotenusa AB, pues entonces este segmento MA, ¿verdad?, va a ser congruente con este segmento MB. Ya tenemos esa parte, ¿verdad? Ya sabemos que esos dos segmentos van a ser congruentes. Nos falta ver que efectivamente esos dos segmentos, que son obviamente congruentes entre sí, ya que este es el punto medio de ese segmento AB, es también congruente con este segmento que va desde M hasta C. Mide lo mismo de aquí hasta aquí, que de aquí hasta aquí, o que de aquí hasta aquí, ¿verdad? Pero para yo saber si es verdad que la distancia de M hasta C es igual a la distancia desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí, tengo que conocer cuánto mide por lo menos uno de estos segmentos, ¿verdad? Puedo buscar la medida del MA o puedo buscar la medida del MB, porque yo sé que son iguales, y comparo esa medida con la medida de esta, a ver si es la misma, porque eso es lo que quiero ver, que es la misma, son congruentes esos tres segmentos. Bueno, pues para yo poder determinar la distancia desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Ya que ya yo sé que las coordenadas de este son 0, 0, tengo que buscar las coordenadas del punto medio del segmento AB. Así que eso es lo primero que vamos a hacer, buscar cuáles son las coordenadas de ese punto medio de la hipotenusa. Recuerde que la fórmula para buscar el punto medio es que usted suma las abscisas y lo divide entre dos y se hace la abscisa del punto medio, y después suma las coordenadas de los extremos del segmento al cual estoy buscando ese punto medio, lo divide entre dos y esa es la ordenada de ese punto medio. Pues miren, si yo sumo, ¿verdad?, las abscisas de los puntos extremos de la hipotenusa, pues sería 0 más b entre 2. Y si sumo las ordenadas de los extremos de ese segmento al cual estoy buscando el punto medio y lo divido entre 2, tengo la ordenada, ¿verdad?, del punto medio. Así que sumando las ordenadas, la ordenada A más la ordenada 0, también entre 2. Pero 0 más b es b entre 2 y a más 0 es a entre 2, ¿verdad? Así que este sería el punto medio. Estas son las coordenadas del punto medio de ese triángulo, ¿verdad?, de esa abscisa, del punto medio de esa hipotenusa de ese triángulo rectángulo. ¿Okay? Bueno, ahora voy a computar la distancia desde aquí hasta aquí, pero también puede ser que usted compute la de aquí hasta aquí, porque las dos ya yo sé que tienen que ser iguales, ¿verdad?, porque M es el punto medio. Así que como usted compute una de ellas es suficiente. Computa esta, y una vez tenga esta, compara entonces con la distancia que le va a dar esta y ve si son iguales. O computa esta, que nos tiene que dar lo mismo que esto, y una vez la tengamos, entonces comparamos con la medida de este segmento, que nos tiene que dar igual, porque el teorema asegura que son equidistantes esos tres puntos del punto M, que es el punto medio de la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Yo voy a hacer las dos, ¿sabes? Yo voy a buscar la medida de MA y la medida también de MB. Ya usted verá que nos tiene que dar lo mismo, pero usted busca una o la otra. Yo voy a hacer las dos para que usted vea que cómo saldría si hace cualquiera de las dos, y verá que efectivamente nos tiene que dar lo mismo. Bueno, pues mire, la distancia desde M hasta A, usando la fórmula de distancia, recuerde que es la diferencia de las abscisas de esos dos puntos de M y de A, así que será, bueno, la abscisa de M es B sobre 2, y le restamos la abscisa de A, que es 0, ¿verdad? Y entonces, esa diferencia de las abscisas al cuadrado, más la diferencia de las ordenadas al cuadrado, la ordenada del punto M, que es A sobre 2, menos la ordenada del punto A, que es A, ¿verdad? Y esa diferencia de las ordenadas al cuadrado. Así que esto será, bueno, B sobre 2, perdón, menos 0 es lo mismo que B sobre 2, ¿verdad?, por una propiedad que estudiamos en el álgebra elemental. Así que esto nos dio B sobre 2, que hay que cuadrarlo, más, y aquí fíjense que yo tengo que restar dos cantidades, una de las cuales es una fracción, y la otra yo puedo visualizarla también que es una fracción si yo pienso que esa está sobre 1, ¿verdad que sí? Y para yo poder entonces restar esas dos fracciones necesito tener el mismo denominador. Obviamente entre 2 y 1, por ser relativamente primos, el producto de ellos, que es 2 por 1, que es 2, es el denominador por 1. Así que ambas fracciones que estoy restando aquí las tengo que tener con el denominador 2. La primera fracción, fíjense que ya la tiene, así que se queda igual. Menos. Para la segunda, fíjense que el denominador era 1 y yo lo quiero cambiar a 2, así que la única forma que yo paso de 1 a 2 es que yo multiplique ese 1 por 2. Y si multiplico el denominador aquí por 2, el numerador que es A, también lo multiplico por 2. Así que esto será B sobre 2 al cuadrado y A sobre 2 menos 2A sobre 2 al cuadrado. Si yo cuadro B sobre 2, ¿verdad?, será el cuadrado de la B por una propiedad de exponentes en el álgebra elemental, B al cuadrado, y cuadro también el 2, que es 4. Aquí, cuando yo reste esto, vamos a ver, todo tenemos el denominador común, así que será todo sobre ese denominador común
2 y restamos los numeradores. A menos 2a da negativo a, ¿verdad? Porque el 2a es mayor, el 2 es mayor que el 1, ¿verdad? Y es negativo, se queda negativo, y 1 menos 2 es 1, y acompañamos con el coeficiente literal que lo hace señalado. Así es que esto será lo siguiente, seguimos acá, recuerde copiar todo, así que voy a poner hasta aquí para seguir con ese cómputo, ¿verdad? Y eso será la raíz cuadrada de b cuadrada sobre 4 más, y si yo cuadro negativo a, da positivo a cuadrado, ¿verdad? Porque negativo a por negativo a da positivo a cuadrado, y 2 al cuadrado de abajo, cuadramos el denominador también da 4. Así que ahora fíjense que esa resta de fracciones se puede efectuar directamente, inmediatamente, porque los dos tienen el mismo denominador, que es 4. Y el denominador del resultado da 4, ¿verdad? El mismo denominador común, y arriba sencillamente sumamos los numeradores, b cuadrado más a cuadrado. Y por una propiedad de radicales, la raíz cuadrada, ¿verdad?, de una división es la división de las raíces cuadradas, así que será la raíz cuadrada de b cuadrado más a cuadrado sobre la raíz cuadrada del cuadro, ¿verdad? La raíz cuadrada de arriba entre la raíz cuadrada de abajo. Y la raíz cuadrada de abajo es exacta, así que se queda la raíz cuadrada de b cuadrado más a cuadrado arriba, y abajo la raíz cuadrada de 4 es 2. Así que esa es la distancia que hay desde M hasta A, o sea, la medida de ese segmento MA. Vamos a buscar la medida de MB, que recuerde que no tenemos que buscarla, aunque busquemos una es suficiente, porque ahora yo tengo que comparar esa medida de este segmento que ya busqué con la medida de este. Pero yo dije que usted puede buscar esta medida o puede buscar esta, una de las dos. Yo voy a buscarla a las dos, ¿ok? Vamos a ver entonces cuánto será la medida del segmento MB. Que recuerde que se representa de esta manera. El nombre del segmento MB, pero sin el signo de segmento arriba, ¿verdad? Y eso se refiere a la medida de ese segmento MB. Pues será la raíz cuadrada de la diferencia de sus, como les digo, de sus coordenadas, ¿verdad? Así que será la abscisa de M, que recuerde que era B sobre 2, menos la abscisa del punto B, porque ahora estoy buscando la distancia desde M hasta B, que es B menos B, esa diferencia de las abscisas al cuadrado, más la diferencia de las ordenadas, la de M, que es A sobre 2, esa es la ordenada de M, menos la ordenada del punto B, que es 0, ¿verdad? Y esa diferencia de las ordenadas también se cuadra, ¿ok? Así que esto será la raíz cuadrada de. Bueno, aquí fíjense que en esta recta de fracciones yo puedo pensar que la b está sobre 1. Esta recta, yo puedo pensar que como tengo una fracción aquí, convierto en esto una fracción pensando que la b tiene denominador 1. Y claro, para poder restar entonces esas dos fracciones necesitamos un denominador común, que entre 2 y 1, por ser relativamente primos, es el producto de ellos dos, 2 por 1, 2. Así que el denominador común es 2, ambas fracciones las colocamos con el denominador común 2, ¿verdad? Y esa diferencia la tenemos que cuadrar, más. Bueno, vamos a ver aquí. La primera fracción ya tiene el denominador común 2, así que se queda igualito, b sobre 2. Pero en la segunda fracción, que yo tenía un denominador 1, para convertir ese 1 en 2 hay que multiplicar el 1 por 2. Así que la b también la multiplicamos por 2, y al multiplicar el menos b por 2 pues da menos 2b, ¿verdad? La b por 2. Más y aquí la resta de a sobre 2 menos 0 da a sobre 2, así que aquí nos da a sobre 2, que hay que cuadrar también esa resta, ¿verdad? Bueno, pues esto será la raíz cuadrada de. Y si yo resto ahora estas dos fracciones, que las podemos restar porque tienen ya el denominador común, sencillamente será sobre ese denominador común 2 de las dos fracciones que estoy restando ahí. Y restamos los numeradores, ¿verdad? Y la resta de los numeradores, vamos a ver, b menos 2b da negativo, una b, ¿verdad? Y esa diferencia hay que cuadrarlo más. Y si yo cuadro esto, pues por una propiedad de exponente, ¿verdad? El cuadrar una fracción, se cuadra el numerador, cuadramos la y cuadrados el denominador, que es 2 al cuadrado 4. Así que esto será la raíz cuadrada ahora de, y si ahora yo cuadro esta fracción, igualmente el cuadrado de negativo b es b cuadrado sobre, y el cuadrado del 2 es 4, más a cuadrado sobre 4. Así que esto será la raíz cuadrada de, y a su vez esas dos fracciones las podemos hacer directamente, porque fíjense que tienen ya el denominador común, ¿verdad? Así que el resultado de la suma de esas fracciones tiene también denominador común 4, y sumamos los numeradores, b cuadrado más a cuadrado. Así que por una propiedad de raíces cuadradas, ¿verdad? La raíz cuadrada de una división es la división de las raíces cuadradas, así que será la raíz cuadrada del numerador
la raíz cuadrada de b cuadrado más a cuadrado sobre la raíz cuadrada del 4, ¿verdad? Así que esto será la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, perdón, más a cuadrado sobre la raíz cuadrada del 4 de 2. Dicho sea de paso, recuerde que, aunque usted vea aquí que la b cuadrada y la a cuadrada están cuadradas, la raíz cuadrada de una suma no es la suma de las raíces cuadradas, ¿verdad? Recuerde que eso lo vimos cuando estudiamos el manejo algebraico de la raíz cuadrada. Si fuera la raíz cuadrada de b cuadrado multiplicado por a cuadrado, entonces si era la raíz cuadrada de b cuadrado multiplicada por la raíz cuadrada de a cuadrado. Pero la raíz cuadrada de una suma no es la suma de las raíces cuadradas, ¿okay? Así que esa es la medida de bb. Así que efectivamente, fíjense que verificamos que MA, que medía raíz cuadrada de b cuadrado más a cuadrado sobre 2, es lo mismo que MB, que vieron, es igualito, ¿verdad? Raíz cuadrada de b cuadrado más a cuadrado sobre 2. Bueno, pues ya verificamos definitivamente, o decidimos más bien cuánto era la medida de este segmento o de este, uno de los dos. Yo computé los dos, pero como usted compute uno de los dos es suficiente porque ya sabíamos que eso tenía que ser igual por ser este el punto medio de ese segmento. ¿Okay? Bueno, pues entonces nos falta ver cuánto es la distancia desde M hasta C y verificar que es igual a eso que dice ahí, ¿verdad? Porque el teorema lo que nos dice es que la distancia desde M hasta A, hasta B y hasta C es la misma. Así que ahora computamos cuánto es MC y vemos que da lo mismo que daba M aquel que iba a computar únicamente, pero que ya también hemos visto que es lo mismo que MB. Lo modificamos en esos cómputos. Bueno, pues mire cómo se busca la distancia desde M hasta C. Pues por la fórmula de distancia es la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas de esos puntos M y C al cuadrado más la diferencia de las ordenadas de esos puntos M y C al cuadrado. Recuerde que la abscisa del punto M es B sobre 2, así que será B sobre 2 menos la abscisa de C, pero como se lo localizamos en el origen, su abscisa es 0. B sobre 2 menos 0, y esa diferencia de las abscisas hay que cuadrarla, más la diferencia de las ordenadas. Y la ordenada de M, fíjese que es A sobre 2, y hay que restarle entonces la ordenada de C. Y la ordenada de C, fíjense que también es 0 al estar en el origen, ¿verdad? Menos 0, y esa diferencia de las ordenadas también hay que cuadrarlas. Así que esto será la raíz cuadrada de B sobre 2 menos 0 es B sobre 2. Y eso hay que cuadrarlo, más, y A sobre 2 menos 0, eso es A sobre 2, y eso hay que cuadrarlo. ¿Okay? Y entonces seguimos aquí, ¿verdad? Tratemos de borrar eso, por si acaso hay un problema más adelante que necesite un paralelogramo, y ya lo tenemos ahí dibujado, ¿verdad? Así que esto será la raíz cuadrada de, bueno, si yo cuadro esto, ¿verdad? Cuadrar una fracción es cuadrar el numerador y cuadrar el denominador. Al cuadrar la b es b cuadrado, al cuadrar el 2 es 4 más, y aquí al cuadrar esa fracción igualmente cuadramos el numerador que es a cuadrado y cuadramos el denominador 2 al cuadrado que es 4. Así que esto es la raíz cuadrada de, y la suma de esas dos fracciones, como ya tienen denominador común, la podemos hacer directamente, y el denominador común de, el denominador más bien del resultado será el mismo denominador común de esas fracciones que se están sumando. Y sumamos los numeradores b cuadrado más a cuadrado. ¿Okay? Y entonces esto es raíz cuadrada de lo de arriba sobre la raíz cuadrada de lo de abajo. La raíz cuadrada de 4 es exacta, que es 2, la sacamos. Y lo de arriba pues no se puede extraer, ¿verdad? Tenemos que dejarla expresada raíz cuadrada de b cuadrado más a cuadrado. Que notamos que efectivamente la distancia desde M hasta C también nos da lo mismo que la distancia desde M hasta A, mírenlo aquí, y que la distancia desde M hasta B, mírenla aquí, que es la misma. Así que definitivamente eso significa que esos tres, ¿cómo se dice? Esos tres segmentos son congruentes. Vamos a marcar esto con un 1, porque este fue el valor de la medida desde M hasta A, este con un 2, porque este es el valor de la medida de M hasta B, y esto con un 3, porque esa es la medida del segmento MC. Y entonces concluimos diciendo, de 1, 2 y 3, ¿verdad? De los resultados 1, 2 y 3, podemos decir
que el segmento MA es congruente al segmento MB y este es congruente al segmento MC. Y ahí tendríamos definitivamente lo que teníamos que probar, ¿verdad? Lo que teníamos que ver. Que esos tres segmentos, este y este, eran congruentes, o sea que M es equidistante hasta la y hasta la C. Vamos a ver este tercer ejemplo, que indica lo siguiente. Dice, las medianas sobre los lados congruentes de un triángulo isósceles son congruentes. Vamos a borrar aquí. Recuerde copiarlo todo. Siempre repito eso, ¿verdad? Pero es muy importante que usted copie todo lo que yo tengo aquí anotado y cualquier comentario que yo haga y que no anote y que usted crea que le pueda ayudar a entender todavía mejor lo que estamos explicando, ¿ok? Muy bien, dice así, son congruentes. Bueno, lo primero que vamos a indicar es que hay un problema entre la práctica del curso que nos pide que demostremos que la altura sobre la base de un triángulo isósceles es también la mediana sobre o más bien sobre sobre la base de ese triángulo isósceles, ¿ok? Esto nos ayuda a presentar la figura que nos ayudará a demostrar este teorema. ¿Ok? Bien. Del siguiente modo, mire. Vamos a borrar acá, para que dibujar la figura acá y entonces seguimos la argumentación acá, ¿ok? Fíjense. Como dice que la altura sobre la base de un triángulo isósceles, recuerde que la base de un triángulo isósceles es el tercer lado que no es congruente, que no es de los dos congruentes en un triángulo isósceles. También es la mediana. Pues fíjense, si yo considero este sistema de coordenadas cartesianas, ¿verdad? Siendo este nuestro eje de Y, siendo este nuestro eje de X. Fíjense que entonces, si yo uso el eje de Y como altura de cierto triángulo isósceles, ¿verdad? El triángulo isósceles lucirá así, ¿verdad? Entonces en la base, claro, va a estar sobre el eje de X, ¿verdad? Este lado que está aquí va a ser congruente con este lado que está acá. Va un poco más acá, ¿verdad? Vamos a ver si se reduce más congruente. Esto
Estos son los dos lados congruentes de nuestro triángulo isósceles. Y esta, por decir el tercer lado, sería nuestra base. Pues como esta es la altura de ese triángulo sobre la base, de ese triángulo isósceles sobre la base, y ese comentario que indica ahí dice que usted va a poder probar que esa altura también es la mediana sobre este lado, sobre la base de ese triángulo isósceles, eso quiere decir que esto que está aquí mide igual que esto que está acá. O sea que si este punto yo lo llamo C y digo que sus coordenadas son A, 0, ¿verdad? Porque está encima del eje de X, así que la ordenada va a ser 0, así que yo voy a indicar que ese número que está ahí es A. Eso significará entonces que este lado mide A, ¿verdad? El grado absoluto de A que es A. Y por lo tanto, este otro, por ser esto la mediana, o sea que este viene a ser el punto medio de este segmento de la base, esto también tiene que medir A. O sea que este punto de acá tiene que ser el punto negativo A, 0, ¿verdad? Por lo tanto, también encima del eje de X vamos a llamar a ese punto B. Y este va a ser nuestro punto A. ¿Okay? El ángulo en el vértice va a ser A. ¿Ven? Que este lado mide lo mismo que este porque la altura de un triángulo isósceles, ¿ok? Es también la mediana sobre esa base, ¿verdad? Muy bien. Vamos a llamar entonces, vamos a decir que las coordenadas de este punto A son el 0B. ¿Okay? Fíjense que tiene que ser 0 la abscisa porque está encima del eje de Y, y el número que está aquí en el eje de Y y que es hasta por donde está el punto A, donde está el vértice de ese triángulo isósceles, pues lo estoy llamando B minúscula, ¿verdad? Muy bien, pues yo quiero ver lo siguiente. Lo que está diciendo el teorema es que las medianas sobre los lados congruentes de un triángulo isósceles son congruentes. ¿Qué son las medianas de ese triángulo isósceles sobre los lados congruentes? Los lados congruentes son estos, ¿verdad? Y la mediana son los segmentos que van desde cierto ángulo en un triángulo hasta el punto medio del lado opuesto. Vamos a ver que este es el punto medio del lado AC, ¿verdad? Así que si yo considero la mediana, será ese segmento que va del vértice B hasta ese punto medio del lado AC, del lado opuesto al ángulo B, en ese triángulo isósceles, ¿verdad? Vamos a llamar a esto el punto Q. Y entonces el punto medio de este otro lado, porque es este que está aquí. Y entonces la mediana de ese triángulo isósceles sobre ese lado será este segmento que va del vértice C hasta ese punto medio en el lado opuesto en ese triángulo isósceles al ángulo C, ¿verdad? Y vamos a llamar esto el ángulo P. Bueno, pues lo que me dice el teorema es que esas dos medianas son congruentes, así que queremos ver ¿okay? BQ, el segmento BQ, esta mediana de ese triángulo isósceles sobre el lado AC es congruente con el segmento CP. ¿Okay? Esta mediana sobre el lado AB en ese triángulo isósceles. ¿Okay? Bueno, pues para yo buscar, ¿verdad?, la medida de este segmento BQ, para poder decir que es igual a la medida de este segmento CP, tenemos que conocer las coordenadas de esos puntos, ¿verdad que sí? Bueno, pero como esos puntos son los puntos medios de este lado y de este lado, podemos buscar fácilmente cuáles son sus coordenadas aplicando la fórmula para buscar el punto medio de un segmento, ¿verdad que sí? Pero eso entonces lo vamos a hacer en la siguiente lección, cuando vamos a continuar entonces con la demostración de ese teorema. Nos vemos entonces ya pronto en la lección número 119. Hasta entonces.